Buenas tardes, amados hermanos. Por la gracia del Señor podemos guardar su día y tenemos doble alimento de palabra los domingos, entonces saquemos provecho de esto. Quiero que me acompañen en la lectura a Juan capítulo 13. Estaremos leyendo los versos del 4 al 17. Juan capítulo 13, versos 4 al 17. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar y por eso dijo: No estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavados los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Oremos. Padre eterno, gracias, Señor, nuevamente por tu palabra, por alimentarnos, Señor, porque Cristo es nuestro pan, y también por tu palabra, Señor, nos fortaleces, nos santificas, nos edificas, Señor. Ponemos nuestros corazones y mentes en tu mano, rogando fortaleza e iluminación de tu Espíritu, Señor, para entender y aplicar, Señor, especialmente poder vivir estas cosas, Señor. Únenos más, Padre, sé tú trayendo crecimiento en medio de la iglesia y también permite que cada vez crezcamos más, Señor, siendo un solo cuerpo. Esto lo rogamos, Padre, por tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, como saben, estamos meditando en este tema de los unos a los otros, ¿cierto? Seguiremos haciéndolo con la voluntad del Señor. La Biblia nos muestra que esta expresión, los unos a los otros, va acompañada de muchas otras acciones y estas acciones nos ayudan a crecer en unidad. Hemos ya dedicado un tiempo hablando del amor. Sabemos que hemos de amarnos unos a otros o de amarnos recíprocamente, pero también dijimos que hay varias acciones que evidencian ese amor. Una de ellas dijimos que era animarnos los unos a los otros, ¿cierto? Sea que lo tomemos por el lado de confortarnos, o sea que lo tomemos por el lado de dar palabras bíblicas que animen, exhorten a los hermanos a perseverar o a seguir creciendo en la fe. Animarnos, ¿qué es? Es una evidencia de amarnos unos a otros y es
una de estas acciones acompañada de esta frase, unos a otros, con el propósito de ¿qué? De que crezcamos. Debemos también recordar que tanto los que nos acercamos a exhortar o a animar, como los que recibimos la exhortación, debemos recordar que esto es para la gloria de Dios. No es con el fin de que el que exhorta se enorgullezca. No es con el fin de que el que llama la atención o anima o da palabras para que alguien persevere, entonces se piense superior al otro, sino que es más bien como cuando una parte del cuerpo cuida a otra, como cuando una parte del cuerpo está animando a otra. De pronto los que están familiarizados con el ejercicio y de tanto hacer ejercicio sienten que ya el músculo no da más y como que hay unas palmaditas ahí de ánimo, es eso, pero es del mismo cuerpo, no es poniéndose por encima de los otros. Recordemos también que animar o exhortar no es regañar definitivamente, no es dar cantaleta y no es dar palabras que desalienten. Y es triste ver que algunos dicen, voy a exhortar al hermano, y lo que sucede es que le dan tan duro que lo desaniman. Entonces, exhortar es animar, y debemos animarnos los unos a los otros para promover la unidad. Debemos ser sabios también, como veíamos con nuestras palabras, ¿cierto? Que éstas estén llenas de gracia, por lo cual hemos de orar cuando hablamos, antes de hablar con los hermanos. Pero asimismo, quien es animado, pues debe cobrar ánimo. Porque quien es animado recibe las palabras, pero a veces se desalienta. A veces dice, estoy mal, estoy pecando. Y sí, claro, el pecado trae tristeza, pero no debe desalentarse a tal manera de decir, ya no voy a seguir, este es el fin. No, debe cobrar ánimo, debe perseverar, debe orar y rogar al Señor que lo ayude en esa área en particular que se le indicó y continuar y perseverar. El día de hoy estaremos meditando acerca de servirnos o sirviéndonos unos a otros. Sirviéndonos unos a otros. Y lo primero que consideraremos será el ejemplo del Señor, como lo leímos allí en Juan 13. Si lo notan, pues el pasaje tiene varias cosas, no nos centraremos en los asuntos de lavarse, de ser lavados, ¿sí? Cristo nos lava, claro está, del pecado, ¿sí? Por la obra también de su Espíritu, pero nos vamos a concentrar en el ejemplo que Él nos dio, en el servicio. Entonces, servirnos los unos a los otros o sirviéndonos los unos a los otros, en esto en particular el Señor nos dio ejemplo haciendo labor de esclavo, que es lo que vemos allí en el pasaje, ¿cierto? Dice en este episodio que Él puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Ahora, lo que debemos tener aquí en mente, el punto que quiero que tengamos en mente, es que esto que hizo el Señor con los apóstoles era la tarea que hacían los siervos o los esclavos de los rangos más bajos. Entonces, en términos de servirnos unos a otros, el Señor nos muestra que la labor que hemos de hacer es la más baja. Debemos hacer labor de esclavos. Y ellos mismos notamos en su actitud, ¿cierto? La actitud de Pedro, vemos cómo él se extraña y dice, Señor, ¿tú me lavas los pies? En parte podemos apreciar el respeto de Pedro, ¿cierto? El cómo lo tenía el Señor, pues como su Señor y Maestro, y él mismo se los dice,
vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien. Y como parte de ese respeto, Pedro decía, no, usted no va a ejercer esta labor. Usted no se va a humillar de tal manera que haga una tarea que la debe hacer el esclavo más insignificante o con la labor o la posición más baja. Pero ese fue el ejemplo del Señor. Les dijo ahí, ¿cierto? Lo que hago no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. ¿Qué quiere el Señor que entendamos? Quiere que entendamos que debemos no lavar literal y específicamente los pies de los otros, sino servirnos en los servicios que pudiesen parecer más insignificantes o indignos. En esto el Señor nos da ejemplo. Su intención era mostrarnos de tal manera que Él dice, si yo he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Entonces, quedamos en una posición, podemos decirlo como desconcertados, tal vez, ¿cierto? Porque es el Señor, el Rey del universo, el Maestro que tomó el oficio más humillante, por decirlo así, pero lo hizo a sus discípulos que estaban por debajo de él. Y acá Él nos manda a que nos lavemos los pies los unos a los otros. Por lo cual, parte del ejemplo del Señor tiene que ver con que entre nosotros, en el servicio unos a otros, no hemos de vernos como unos superiores a otros, sino que el ejemplo que nos muestra el Señor nos muestra que debemos como vernos como nosotros a nosotros mismos. El que sirve ha de verse como un esclavo. En términos de respetar y de amar al hermano, debo considerarlos mis superiores. En términos de cómo los voy a servir o a tratar, como si yo fuera aquel esclavo o siervo que voy y hago la tarea más insignificante, aparentemente, ¿cierto? Es decir, el Señor nos está mostrando acá que si Él, el Señor y el Maestro, hizo esta tarea en medio de la iglesia, no puede haber este pensamiento o sentimiento de yo no hago esto porque eso no es para mí, porque esa tarea es demasiado poco para mí o porque esta tarea es humillante para mí. Eso no debe existir en la iglesia. Está claro que el Señor nos da dones y destacaremos en ciertas áreas del servicio, del ministerio, pero todas las tareas que hemos de hacer, las hemos de hacer con humildad. Nos dice también allí el Señor en su ejemplo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Así que si en la iglesia pensamos, pero ¿por qué me toca a mí hacer esto? Pues porque el Señor lo hizo, porque el Señor nos dio ejemplo, porque no somos mayores que el Señor y porque si el Señor sirvió en los asuntos más humillantes o en las tareas que parecieran como más insignificantes o las tareas que parecieran para aquellas personas de menos valor, pues nosotros debemos hacerlo. De tal manera que el ejemplo del Señor nos debe servir para que crezcamos en servicio, sirviéndonos unos a otros y que todos lo hagamos con esta actitud que lo hace el Señor. Que todos estemos gustosos de servirnos. Que todos estemos gustosos de decir, hoy me tocó a mí preparar el tinto. Que no esté en nuestro corazón la carga de yo me preparé tanto tiempo en mi carrera para venir acá a servir un tinto en la iglesia. No, ese servir
un tinto en la iglesia está siguiendo el ejemplo del Señor, que hizo labor de esclavo, que nos da ejemplo y que ciertamente nosotros no somos mayores que Él. De tal manera que debiera entre los hermanos de la iglesia más bien como pelearse por el turno para servir. ¿Cuándo me va a tocar a mí ir a lavar el trapero? Eso es algo que yo quiero ir a hacer, porque el Señor me dio ejemplo, porque el Señor me mostró que Él, siendo el Rey del universo, vino a sus discípulos y hizo la tarea que pudiéramos pensar más humillante. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Pues seguir el ejemplo del Señor. Ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ahora, puede que entre nosotros también hayan personas que tengan la actitud de Pedro. Nosotros mismos podemos tener la actitud de Pedro, que pensando en decir, no, hermano, no tiene que pues humillarse, no nos dejemos servir, pero también debemos crecer en eso. Nosotros debemos estar dispuestos a ir y servir, pero también debemos estar dispuestos a dejar que nos sirvan. En este caso, pues Pedro no tuvo otra opción que obedecer al Señor, ¿cierto? Porque si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Pero a veces decimos, no, hermana, usted, así yo esté postrado en cama, usted no puede lavarme la ropa. Toca dejarnos servir también. Si un hermano o una hermana está ofreciendo una ayuda y es por orgullo que yo no la estoy aceptando, ahí también estoy fallando en mi labor de crecer en unidad unos a otros, en este caso mediante el servicio. Entonces, el ejemplo del Señor nos muestra que Él hizo labor de esclavo y que también debemos seguir su ejemplo. No somos mayores a Él. No podemos sentirnos mayores en el reino de Dios porque definitivamente Cristo es mayor que todos y Él hizo esta labor. Así que, por ejemplo, si en la iglesia se dice, ¿cuántos hermanos quieren venir a hacer un aseo? Pues todos debemos querer porque todos venimos a hacer cualquier labor que el Señor nos ponga, así aparentemente sea la menos profesional que pudiésemos pensar. Segundo, las palabras para servir. Habiendo visto el ejemplo del Señor, pues simplemente quitamos toda excusa y sabemos que todos hemos de servir. En el momento en que podamos, de pronto organizando unos turnos en los servicios de la iglesia, pero todos con la disposición de hacerlo. Hablando de las palabras que usa la Escritura para el servicio, básicamente son dos. Vamos a verlas en cómo están traducidas en su contexto en la Biblia para poder entender un poco más lo que el Señor quiere acerca de nosotros en términos del servicio. Vamos a Gálatas 5:13. Gálatas 5:13 dice, no lo voy a leer todo, la última parte, ahorita lo veremos con más detalle, dice en la última parte, sino servíos por amor los unos a los otros. Hay algo al principio que analizaremos también, pero en este punto, servíos los unos a los otros, miren que es por amor, así que enfatiza lo que estamos diciendo, ¿cierto? El servicio es una de estas evidencias de amarnos unos a otros, refuerza con la frase unos a otros, pero en términos de la palabra. En el original, esta palabra de servirnos viene de la palabra que también se traduce como esclavo. Así que cuando hablamos que el Señor
hizo labor de esclavo y quiere que nosotros hagamos lo mismo, se confirma en que en este pasaje la palabra usada en el original cuando dice servíos por amor los unos a los otros es una que viene del término esclavo. No que nos esclavicemos los unos a los otros, sino que en mi amor por los hermanos voy a hacer labor de esclavo. En mi labor con el hermano, en mi amor, me voy a acercar, ¿cierto? Y voy a servirle como un esclavo, es decir, estando dispuesto a hacer las tareas que pareciesen más humillantes, pero por amor los unos a los otros. Así que, como dice el dicho por ahí, ¿cierto? Cuando las cosas no funcionan o cuando las obras no funcionan, es porque hay mucho cacique y poco indio. Pues acá el Señor nos llama no a ser muchos caciques, sino que todos seamos indios, ¿sí? No mandándonos a hacer cosas, pero sí poniéndonos en servicio a los otros y estando dispuesto a hacer las labores que pudiesen parecer más humillantes. Propiamente esta palabra significa ser un esclavo, hacer un servicio, ¿sí? O servir en este caso. Pero como la fuente, la raíz de la palabra habla de esclavitud, tenemos que pensar en eso, ¿cierto? No nos está llamando en la Escritura a que seamos esclavistas, no, está llamando a que en mi actitud, por amor a los otros, yo me haga un siervo, un esclavo de ellos. Vamos a Mateo 20, 26 al 28. Mateo 20, 26 al 28. Dice, mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Recordamos un poco el contexto, también lo meditaremos ahorita un poco más, pero en Mateo 20, 26, ¿qué nos muestra? Que el que quiera hacerse grande será vuestro servidor, y allí esta palabra servidor no es la misma que menciona antes, de servíos los unos a los otros, no es el mismo tipo de siervo. Esta palabra es la misma que se usa para diácono. O sea que cuando dice que el que quiera ser grande en el reino de los cielos será vuestro servidor, está diciendo vuestro diácono, pero no de una forma oficial, ¿no? No nos está diciendo que todos vamos a ser nombrados oficialmente como diáconos, no, sino que hemos de ejercer esa labor de siervo que sirve en diferentes asuntos. Es una labor que designa a alguien que hace un servicio activo, muchas veces personal, sirviendo a otro en diferentes asuntos y, por ejemplo, no excluyendo el servir a las mesas. Sabemos que cuando se eligieron a los diáconos, ese era el contexto, ¿cierto? Faltaba quien ayudara en la distribución a las mesas, pero los diáconos fueron nombrados como unos oficiales de la iglesia. Sin embargo, el Señor quiere que todos seamos siervos, que todos sirvamos a las mesas. En alguna traducción decía que seamos todos meseros los unos a los otros. Así que cada uno de nosotros podemos salir repartiendo los tintos. Está bien. Eso hace parte de nuestro servicio, ¿cierto? Y además de eso, el Señor está enfatizando acá que el que quiera hacerse grande, el que quiera destacar, va a ser el mesero. O sea que el mesero aquí, quien sirve, quien hace esta labor
de distribuir, de servir, de hacer un servicio personal a otro en cosas también pequeñas, ese será más importante en el reino de los cielos. Así que tenemos básicamente dos palabras. Una que nos quiere indicar un poco más la actitud, ¿cierto? La actitud en que yo me humille a servir. Y la otra, una actitud más activa, en la que esté, digamos, que todos seamos toderos, que todos nos dediquemos a todo, que todos estemos dispuestos a pasar las mesas, a repartir lo necesario, que todos estemos sirviéndonos. Estas dos palabras. Tercero, obstáculos para servir. Volvemos a Gálatas capítulo 5. Dice Gálatas 5, 13 al 15. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Entonces, están ligados lo que ya dijimos. En este caso vamos a usar la palabra que viene de esclavo, pero noten lo que nos está diciendo acá. ¿Cuál pudiera ser un obstáculo para servir? Pues darnos la libertad o dar libertad a nuestra carne, o usar la libertad como ocasión para la carne. Entonces, el Señor nos ha mandado a que sirvamos. ¿Cuál puede ser un obstáculo? Que yo vea que todos están sirviendo y use mi libertad para la carne, es decir, para el pecado. O en otras palabras, estamos diciendo que cuando estoy en pecado, eso es un obstáculo para servir. Cuando estoy dando rienda suelta a mi pecado, o cuando estoy entregado a mi orgullo o a diferentes maldades, eso es un obstáculo para servir. Y lo vemos porque hay allí un contraste, ¿no? Dice, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, pero al contrario, en contraposición, servíos por amor los unos a los otros. O sea, ¿tenemos libertad para servir? Sí. Pero cuando alguien usa la libertad como ocasión para la carne, entonces no sirve. Obviamente hay otras cosas mal en su vida, ¿cierto? Obviamente está apartado de Cristo, ¿sí? Hay un enfriamiento espiritual, hay muchas cosas más que fallan, pero aquí sabemos que Él no va a servir. Cuando se usa la libertad que se tiene en la iglesia para promover el pecado, no va a haber un servicio adecuado, o simplemente no va a haber ningún servicio. Y eso es notorio. Cuando hay un hermano que está animado en los caminos del Señor, lo primero que vemos es que se mueve, sirve, está pendiente, está activo, ¿cierto? Se humilla a los otros, hace labores de esclavo, pero cuando está frío, cuando está endurecido, cuando está entregado a su pecado, ¿qué hace? Pues no sirve. Declina su servicio. ¿Por qué? Porque está dando rienda suelta a la carne. Y además, acá en este pasaje nos dice, toda la ley en una palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué habla del amor acá? Porque el servicio es una evidencia de que nos amamos unos a otros.
Y claro, si alguien da rienda suelta a su pecado, pues no está amando. Porque recuerden que el resumen de la ley, ¿cuál es? Amarás a Dios, ¿sí? Con todo tu corazón y con toda tu mente, por sobre todas las cosas. Primera tabla, segunda tabla, amarás a tu prójimo contra ti, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que si algún hermano está dando ocasión para la carne, pues está pecando contra él, contra su hermano, y en ese momento no lo está amando. Al pecar contra el prójimo, contra el hermano, no lo está amando, pues tampoco le va a servir por amor, porque no lo está amando. Y antes advierte acá, si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Cuando damos rienda suelta al pecado, obviamente esto afecta a todo, ¿sí? Pero lo que debiera hacerse por amor, que es servirnos, se convierte en una lucha, ¿cierto? Morder, comer. Estas personas estaban teniendo bastantes problemas en sus relaciones. ¿Por qué? A causa de dar libertad a la carne. Así que obstáculos para servir, si quieren ponerlo ahí como A, usar libertad, la libertad para la carne. Dar libertad a la carne es un obstáculo para servir. B, contienda, vanagloria, egoísmo. Filipenses 2:3. Filipenses 2:3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Podemos servir con contienda? Claro, se puede hacer, pero no se va a servir bien. Se puede hacer, pero no va a ser para la gloria de Dios. No va a ser una evidencia del amor entre los hermanos, ni tampoco va a ser para la unidad de la iglesia. ¿Se puede hacer por vanagloria? Claro. Habían personas ahí que Pablo menciona que estaban predicando a Cristo, ¿cierto? Por contienda, por vanagloria, por figurar. Eso se pudiera ver como un servicio, pero no están sirviendo realmente de una forma adecuada para la edificación de la iglesia y para crecer en unidad. Al contrario, el ejemplo que nos muestra el Señor nos muestra que cómo hemos de servir con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Hay personas que son tan competitivas que incluso compiten por servir. Y en parte está bien, pero si se va a hacer con el propósito de después sacar pecho o decir, es que yo trapié mejor que aquel, pues ahí no hay un buen servicio. Es que yo serví mejor el tinto que aquel, este no es un buen servicio. Hemos de servir en las labores más mínimas, pero si me pongo a mirar, es que yo le lavé los pies de esta manera y usted no se los lavó de esta manera. Cuando hacemos eso, estamos por contienda, vanagloria o egoísmo, mirando por lo nuestro propio, porque se exalte lo que nosotros hicimos y no estamos mirando porque realmente la iglesia saque provecho del servicio o porque lo que nosotros hagamos sea para la gloria de Dios y para la edificación de la iglesia. Así que las contiendas, la vanagloria y el egoísmo son un obstáculo para servir. Así como también hablamos que son un obstáculo para amarnos, ¿cierto? Va en contravía de esto. C.
querer figurar. Querer figurar, Mateo 20, el que ya leímos, del 26 al 28. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Recuerdan cómo surgió esta enseñanza del Señor? Creo que ahí más atrásito dice, ¿cierto? Estaban preguntándose ellos quién estaría a la diestra del Señor cuando viniera en su reino, ¿cierto? Dice de la madre de los hijos de Zebedeo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Es decir, ¿cuál es el obstáculo para servir? Si yo quiero servir, no debo querer figurar. Si yo quiero estar en lugares altos y quiero hacerlo así, o sea, porque quiero figurar, quiero ser notorio, quiero hacerme notar, eso es lo contrario a servir. Al contrario, acá nos está mostrando que para ser notado o para ser el primero en el reino de los cielos, hay que ser el siervo. Pero ese que llega a ser primero no está buscando ser primero. Ese está concentrado en servir. ¿Sí? Aquel que busca hacerse notar, aquel que busca querer figurar y hacerse grande en la iglesia sin servir, ¿qué va a hacer? Pues realmente está poniendo un obstáculo para poder llegar a esta posición, o simplemente lo quiere hacer como de una forma mundana, ¿cierto? Lo quiere hacer de una forma mundana. Lo quiere hacer como los gobernantes de las naciones que se enseñorean de ellas en el verso 25, ¿cierto? Que ejercen sobre ellas potestad. Así quieren algunos figurar en la iglesia, pero esto va en contra del servicio. Este es un obstáculo para servir. Y esta palabra de la que hablamos, servir, es la de servir a las mesas. Entonces, si yo quiero figurar, pues entonces yo quiero que me sirvan a mí, que me traigan el tinto a mí, que me traigan a mí los alimentos. Por definición son opuestos, ¿cierto? Porque el que sirve, ¿qué va a querer? Va a querer coger la bandeja e ir y llevar. Pero el que quiere figurar va a querer sentarse y que lo atiendan y que le traigan. Y esto es un obstáculo para servir y para crecer como iglesia. D. No querer asumir el costo. No querer asumir el costo. Segunda de Corintios 6, 4 al 8. Segunda de Corintios 6, 4 al 8. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces. ¿Qué es un obstáculo para el servicio? Darse cuenta que hay que pasar angustias, tribulaciones,
que van a haber dificultades, cárceles, tumultos, trabajos, desvelos, ayunos y decir, no, eso no es para mí. Yo estoy más cómodo acá. De hecho, esa palabra que dice ahí Pablo, que dice que nos recomendamos en todo como ministros, es la misma de diáconos. O sea, él está diciendo que nos recomendamos en todo como siervos de Dios. Ellos están hablando aquí de su servicio. Y como parte de su servicio requiere paciencia, tribulaciones, necesidades, angustias. ¿Cuál es el obstáculo? Que alguien vea, todo eso tengo que padecer para servir. Y diga, no, yo mejor espero a que me sirva. Es decir, este obstáculo es preferir la comodidad. No querer asumir el costo es preferir estar cómodo. Preferir que alguien lo haga. Y se puede disfrazar así, ¿cierto? Yo no tengo el don del servicio. Entonces voy a dejar que los que tienen el don del servicio sirvan. Pero todos podemos servir y todos debemos servir. Y el Señor nos dio ejemplo a todos para que nos humillemos y sirvamos. Así que un obstáculo para el servicio es que en determinado momento veamos las dificultades y digamos, yo mejor no lo hago. Por último, tercero, ¿cómo servir a los hermanos? Tercero punto grande. Entonces, sirviendo los unos a los otros, vimos el ejemplo del Señor primero. Segundo, palabras para servir. Tercero, obstáculos para servir. Cuarto, tienen razón, ¿cómo servir a los hermanos? Veamos ejemplos. Veamos ejemplos en la Biblia. Vamos a Primera de Timoteo 5, versos 9-10. Nos habla aquí de una viuda, Primera de Timoteo 5, 9 al 10. Sea puesta en la lista la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Nos está hablando de una viuda en particular, ¿cierto? A la que la iglesia pudiera considerar sustentar. Nos pone unas condiciones, pero miren que lo que nos está mostrando esta viuda, ¿qué es? Su servicio. ¿Qué es lo que debiera considerar una iglesia para decir a esta viuda la vamos a sustentar, a sostener? Su servicio. Que tenga testimonio de buenas obras. Bueno, su testimonio de santidad claramente también, pero miren las cosas que menciona, que son ejemplos. Que tenga testimonio de buenas obras. Hacer buenas obras, eso es un servicio. Si ha practicado la hospitalidad, hospedar a los hermanos, eso es un servicio. Si ha lavado los pies de los santos. Recuerden que esta era una atención porque ellos viajaban en sandalias, entonces tiene que ver con el asunto de la hospitalidad, tiene que ver con una atención al viajero, ¿cierto? Dice, si ha socorrido a los afligidos. Este es un servicio que hemos de considerar como hermanos. ¿Cómo servir? ¿Alguien tiene alguna aflicción? Vayamos a ayudarle. ¿Alguien está en cama? Vayamos a prepararle una sopita. Vayamos a ayudarle en las diferentes necesidades que tiene, ¿cierto? A él y a su familia. Dice, si ha practicado toda buena obra. Estos son ejemplos de cómo servir a los hermanos. Estos son ejemplos que nos muestra la Escritura
que podemos seguir. Vemos también los ejemplos que menciona Pablo al final de sus cartas. Vamos a Romanos 16, 1 y 2. Romanos 16, 1 y 2. Dice, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. No que fuera oficialmente nombrada diácona, que era servidora. Era una servidora. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. ¿Cómo servía la hermana? Ayudando a muchos. ¿En qué cosas? En todas las cosas necesarias, trayendo un vaso de agua, poniendo una cosa allí, organizando otra cosa allá. Ella había ayudado a muchos y a Pablo mismo, por lo tanto la menciona acá, pero ahí vemos también que ella era servidora en la iglesia. ¿Cómo servía? Ayudando. ¿Qué hacía ella? Ayudar. ¿Esto es necesario? Claro, esto es necesario. ¿Cómo podemos servir a los hermanos? Ayudando. Primera de Corintios 16, 15. Hermanos, 1 Corintios 16, 15 y 16. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. ¿A qué se dedicaban? Al servicio de los santos. ¿Qué hacían en servicio de los santos? Ayudaban y trabajaban. ¿En qué? En diversas labores, de diferentes maneras. Podía ser preparando comidas, ¿sí? Podía ser visitando, consolando, reparando algo. Pudiera ser limpiando la casa, haciendo oficios varios de la casa. En nuestro contexto pudiéramos decir, ¿cómo podemos servir a los hermanos? Podemos acompañarlos, ¿sí? A una cita, alguna hermana anciana que no tenga con quién ir, podemos ir a acompañarlas, ¿cierto? Podemos ayudarle a alguien a sacar la basura cuando está impedido, en otras circunstancias, ayudar con diferentes tareas. Obviamente todo esto estará acompañado de orar. Orar por los hermanos es un servicio, pero explícitamente acá estamos mostrando cosas más manuales, ¿cierto? Cosas de hacer propiamente. Y por último, recordamos un pasaje que el Señor nos mostró. Esto está en Mateo 25, desde el verso 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti?
Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿Cómo podemos servir a los hermanos? Dándoles para el sustento, para comer, para beber, ¿sí? Recogiéndolos, dándoles para vestirse en sus necesidades, visitándolos, etcétera. Podemos resumir como resume Pablo, ayudando y trabajando por ellos y haciendo lo necesario para que como iglesia estemos unidos y que también esto sea una evidencia del amor que el Señor nos da. Entonces, quiera el Señor guiarnos y continuar animándonos a hacer estas labores. Que no nos cansemos de hacer el bien, sino que al contrario, perseveremos en ello. Vamos a orar. Padre, gracias damos, Señor, por permitirnos meditar en este tema. Gracias por mostrarnos por tu palabra, Señor, cómo hemos de seguir creciendo en unidad, amándonos unos a otros y sirviéndonos unos a otros. Concédenos, Padre, esta actitud, Señor, este sentir que tuvo nuestro Señor Jesús, que no se aferró a sí mismo, Señor, no fue vanaglorioso, ni se concentró en sus propios asuntos, ni se aferró a nada de lo suyo, sino que se entregó por nosotros. Ayúdanos, Señor, a hacer esta labor de esclavos, de meseros, unos a otros, Padre, y permite que de esta manera también podamos crecer y edificarnos, Señor, unos a otros. Bendice esta congregación, bendice nuestros corazones, Señor. Te lo rogamos por tu Hijo Jesucristo. Amén.